De cómo la escuela de la vida nos enseña a tener miedo. Me han dicho que has escrito un muy buen artículo sobre el balneario. Sí, pero todavía no quiero hablar de ello. Me parece muy misterioso esto, Tomás. Si algo no funciona, pienso que como presidente de la Junta deberías saberlo. ¿Elecciones otra vez? ¿No lo sabías? A mí estas cosas me traen sin cuidado. Pero votar debería hacerlo todo el mundo, de todas maneras. Incluso aquellos que no entienden nada. No me juzgues precipitadamente. No soy más ambiciosa ni más egoísta que la mayoría de las personas. Entonces la señorita Obsta piensa publicar tu informe. Deberíamos hablar de ello con más detenimiento. Sí, ya sé que en los círculos políticos a esto se le llama subversión. Todos aseguran que esta ciudad es un lugar muy saludable, ¿verdad? Un lugar excepcional. Un lugar que merece ser recomendado sin reservas. Pues, ¿queréis saber lo que de verdad es este lujoso balneario tan recomendable y que nos ha costado tanto dinero? Si el alcalde no se compromete con la propuesta del doctor Stockman, la Asociación de Comerciantes se le echará al cuello. Y yo los apoyaré. Yo opino que la mayoría no tiene por principio la razón a su lado. It's in your eye. A look your smile can disguise.